Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarles. Bienvenidos a este programa especial que lleva por título México secuestrado. Un gusto que nos acompañen. Ya les extrañábamos. Y pues tenemos por acá, y saludo con mucho gusto a mis queridos amigos Mario Gallardo Mendiolea, ¿eh? A quien saludamos con mucho gusto e invitamos a que abra su micrófono. De igual manera, Mario, ¿cómo estás? Mi querido Jaime, ¿cómo estás, hermano? Pues muy bien, muy contento de estar aquí esta noche con Bosco también. Espera de que se integre Javier y muy contento saludando a todo el auditorio. Qué gusto el poder estar aquí compartiendo espacio. Así es, así es. Y bueno, pues también aquí haciendo un gran esfuerzo, nuestro amigo Juan Bosco Abascal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, me conformo con estar. ¿Sí se oyó? O sea, ¿sí se oye mi voz? Sí, 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 sí. sí, 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 Ah, sí. bueno. Bueno, Sí, no, es que me apesqué una infección de garganta terrible y prácticamente estuve afónico 3 días y ahorita medio empiezo a articular algunas palabritas. Así que mi participación será muy mesurada. pero muy valiosa como siempre. Pues amigos, en unos minutos más se incorporará también a esta transmisión y programa especial nuestro amigo Javier Montejo. Y claro, podríamos comenzar, si les parece, Mario, Juan Bosco, eh, la palabra o el título más bien de este programa, México, país secuestrado, me parece que pues tiene un sentido literal, pero al mismo tiempo, y, y yo quiero que ustedes me digan y le expliquen al auditorio, pues un sentido metafórico, porque Ujú. vaya que este título nos ayuda y ayudará a nuestra audiencia a comprender mejor el momento en el que se encuentra nuestra nación. Como lo hemos venido desde hace ya, pues, varios años atrás, pues explicando, pero bueno, pues con acontecimientos recientes, con sucesos próximos, pero bueno, en fin, no sé quién guste comenzar, Juan Bosco, Mario, introduciendo pues este programa tan esperado por parte también de nuestro auditorio. Yo pediría un minuto cuando mucho, para Adelante. ofrecer una disculpa si es que no me escucho del todo bien. Le explico a nuestro auditorio que traigo una tremenda infección en la garganta, así que voy a hacer un esfuerzo sobrehumano por participar con ustedes. Nada más quisiera aclarar que no es México un país secuestrado, no es metafórico, es literal. Perdón, Sí, sería mi claro. primera. Es literal. Es más, a mí me gustaría mucho, a la hora que me toque, explicar cómo se llama, quién es el secuestrador, que a la vez es el destructor, porque obviamente no hay secuestro sin secuestrador. Y Claro. este país es el país secuestrado por un solo hombre, malo, Manuel Andrés López Obrador. Bueno, con esto hago mi introducción y me gustaría mucho escuchar lo que ustedes tengan que decir y al rato que me reponga, levanto la mano y si conviene, me permiten hablar. Claro, por supuesto, claro que sí. Pues Mario, adelante para abrir boca. Y yo solo quiero decir que, pues, en un sentido metafórico, porque se puede prestar a muchas interpretaciones, ¿no? O sea, no una sola o estricta. Pero bueno, adelante, amigo. Yo creo que el título del programa, yo encuentro mucha coincidencia. O sea, cuando decimos México, un país secuestrado, pues habría que partir de la base. ¿Qué es lo que pasa en un secuestro? O sea, una persona es privada de su libertad, es privada de sus derechos, generalmente se ejerce violencia para ello.
Generalmente también el secuestrador busca la oportunidad, la espera, estudia a su víctima, más o menos conoce ya sus hábitos de comportamiento, en fin, su rutina. Y bueno, pues llega el momento en que dé el golpe. Habitualmente en un secuestro, ¿qué pasa? Pues además se le vendan los ojos a la persona, es muy común, se le mete a algún vehículo y bueno, pues simplemente pues, se le lleva. O sea, se le priva de su libertad, insisto, y un punto muy importante, se le mantiene prisionero, se le mantiene, digamos, cautivo, para pedir un rescate, habitualmente, ¿no? Si no hay solicitud de rescate jurídicamente, no hay secuestro. Entonces, bueno, pues podríamos utilizar esta suerte de ejemplo para tratar de entender lo que hoy parece en México, lo que hoy está sucediendo en México. Se puede secuestrar un país, o sea, sabemos que se puede secuestrar a una persona, pero ¿se puede secuestrar un país? Claro que se puede secuestrar a un país. México ya está secuestrado. Y se ha secuestrado al país con todos los que estamos dentro. Sí. Con la misma dinámica y los mismos elementos, decimos los abogados, del tipo penal, o sea, con las mismas características. Se estuvo observando a la sociedad mexicana, se le conoció. Hoy el presidente de México es un hombre muy astuto en cuestiones de política, un priista, ¿no?, de la vieja guardia. Un hombre que conoce no solamente el sistema político mexicano, sino que supo llegarle a la gente como este novio que le promete a la novia, ¿no? Pues todo aquello que sabe que no puede cumplir, pero finalmente para obtener lo que quiere, pues es lo que hace, la mentira, la manipulación, la seduce con... hoy por hoy han seducido a la sociedad mexicana con propaganda, con manipulación, con regalos, ¿no? Así como este novio mentiroso que seduce a la jovencita. Bueno, pues de la misma manera, pues nosotros nos enfrentamos en México a un país, decimos, está secuestrado, porque la gente dirá, bueno, ¿y en qué momento secuestraron al país? Lo peor de todo esto es que si vamos a hacer la comparación con un secuestro, es que a un secuestrado lo toman por la fuerza, lo meten, por ejemplo, a una cajuela del coche y se lo llevan. Bueno, lo peor de todo es que nosotros nos metimos solitos a la cajuela. O sea, nosotros solitos somos los que escogimos al secuestrador. Y nos metimos por gusto a la cajuela, y ahora en semanas recientes que se oía de que el presidente de la República estaba queriendo destazar al INE y que está destrozando instituciones y que la está haciendo pedazos. Bueno, pues precisamente eso es lo que hacen los secuestradores. Le arrancan un dedo, le arrancan una oreja, le arrancan... y van pedazo por pedazo, van destruyendo a la víctima hasta que finalmente, habitualmente, pues la matan. El porcentaje de asesinatos en el delito de secuestro es altísimo. Y aquí también se está pidiendo un rescate, es decir, si quieres que te devuelva, vas a tener que imponerte a mis condiciones, como casi todos los secuestradores hacen. Piden un rescate, engañan a la familia, mandan videos, mandan pruebas y al final se quedan con el dinero y nunca recupera la familia con vida a la persona. Aquí es exactamente lo mismo. Aquí a la gente le ofrecen dádivas, le ofrecen supuestos apoyos económicos, a muchos políticos se les ofrece una cuota de poder, y con las mismas técnicas que un secuestrador, a través de, insisto, de la manipulación o de la propaganda, o en otros casos, pues de la amenaza directa, es decir, de la violencia que se ejerce al tratar de intimidar, de acosar psicológicamente, de ser abiertamente, digamos, el secuestrador trata completamente de quitarle sus fortalezas con quien está negociando. Trata de obtener una ganancia en base, pues, a el miedo que pueda tener la otra persona, y es exactamente lo que hoy le ocurre a México. Nosotros, cuando oímos todos los días en los discursos de la mañanera al presidente de México, bueno, quien los escucha, ¿no? Por falta de salud mental, pero cuando oímos en las noticias, ¿no? Dicen algunos el disparate del día, la ocurrencia del día del presidente, pues en realidad no es un discurso, es una narrativa perfectamente bien planeada. Este secuestrador estudió bien a la sociedad mexicana. Este secuestrador conoció más o menos cuál era en el sentimiento del mexicano
aquello que le podía pegar, con lo que se podía enganchar la gente, ¿no? Los despilfarros del poder, el exceso de lujos de los gobernantes, la corrupción política, en fin, le dijo al pueblo lo que quería escuchar y lo metió a la cajuela. Y lo metió a la cajuela y hoy lo está llevando hacia un barranco para tirar ahí el cuerpo de lo que hoy todavía queda de México. Entonces es bastante, digamos, ilustrativo el que se compare, ¿no?, con el delito de secuestro, lo que hoy sucede en el país. ¿Es un país secuestrado? Sí, es un país secuestrado. Están secuestradas sus instituciones. Estamos secuestrados todos los que vivimos aquí, los casi 130 millones de mexicanos. Se secuestraron nuestra libertad, nuestros derechos, se secuestró el orden constitucional, nuestras garantías, absolutamente todo lo que teníamos como país. Un país que, si bien, como todas las naciones latinoamericanas, que ha caído en manos de una dictadura, bueno, pues un país donde había muchísima desigualdad, pero estos zorros de la política que están ahí esperando el momento, bueno, pues taladran y taladran en la mente de la gente, lucrando mucho con el descontento de las personas. ¿Para qué? Para al final, pues insisto, meterlos adentro de una cajuela, tenerlos secuestrados y pues bueno, se han dado el lujo, en algunos casos como el de México, de hasta dividir a la familia para que se empiecen a pelear entre ellos mientras ellos están pidiendo y llevándose el botín por aquello que le robaron a una nación. Ese sería mi primer comentario, es que yo creo que el secuestro es real y este país efectivamente sí está secuestrado. Si me permiten, sobre ese punto tengo algo, una precisión psicológica extremadamente importante. Voy a leer un parrafito. Dice, el síndrome de Estocolmo es un fenómeno paradójico en el cual la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia su captor como respuesta al trauma del cautiverio, lo cual ha sido observado en diferentes casos, tales como secuestro, esclavitud, abuso sexual, violencia de pareja, miembros de culto, actos terroristas, etc. México vive un síndrome de Estocolmo. El 57% de la población secuestrada adora y le besa las patas al secuestrador. Terrible, catastrófico. ¿Cómo es posible esto? Terrible. ¿Cómo es posible que el 60% más o menos, dicen las encuestas que el 57%, le den el aplauso al secuestrador? Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres único, tú eres el salvador de la patria, tú eres la esperanza de México. Y les dice él en su jeta, en su cara les dice, los quiero pobres, porque cuando salen de la pobreza se olvidan de votar por nosotros. Así que los quiero pobres. O sea, imagínense el nivel de patología nacional, y aquí hablo como psicoterapeuta, como especialista en psicología, el grado de patología nacional que esto implica. En fin, creo que esto da pie para que también ustedes comenten. Ya necesito un breve descanso para mi garganta. Bien, bueno, pues damos la bienvenida a Javier Montejo, que se suma a esta transmisión. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Bosco, buenas noches. Pues una disculpa, Jaime, tuve problemas para poderme conectar en la transmisión. Eso fue lo que me motivó y hasta el fin ahorita pude resolver el problema. Y bueno, mil disculpas, pero aquí estamos, Jaime. Ya estás. Y saludo también a Mario. Sí. Hola, Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mario. Pues no es para menos lo que ha comentado hasta ahora mi querido amigo Mario como Juan Bosco. Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dan cuenta que 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros. ¿Y cómo no va a ser? Si de acuerdo con cifras también del INEGI como del Secretario Nacional Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
De 2019 al pasado 28 de abril de este 2023, hay 152,637 homicidios. Y se estima que al finalizar este sexenio morenista, llegaremos a 211,000 asesinatos u homicidios. Esto, mis queridos amigos, es dato duro. Si se hace el comparativo respecto a los sexenios previos, pues no cabe duda que lamentablemente el signo de este sexenio será el de la muerte. ¿Y para qué hablamos, no? Además de 111,000 desaparecidos en este país, como de víctimas, periodistas, líderes de opinión, activistas de derechos humanos, evidentemente feminicidios. Bueno, la cifra es espeluznante. ¿Cómo no podemos, por tanto, pues hacer alusión a que en efecto este país fue secuestrado en su libertad? En aquella, y no solo de ahora, de tiempo atrás, en esa, qué lejos estamos de aquella época, amigos, cuando salíamos a la calle a jugar canicas con la bicicleta. Todavía me tocó la avalancha y el resorte, el bote pateado, escondidas. Y la paradoja de nuestro tiempo, dado que los criminales están afuera en las calles sueltos, somos los ciudadanos los que ahora tenemos que encerrarnos, poner muchos sistemas de seguridad, cerrar calles, fraccionamientos y contratar seguridad privada, porque este gobierno no ha dado el resultado de salvaguardar lo más básico, elemental de un ciudadano, que es justamente la integridad personal de cada uno de sus gobernados. Javier, ¿qué te parece? México, país secuestrado. ¿Tú qué podrías decirnos al respecto? Bueno, realmente lo que estamos viviendo es la imposición de un nuevo régimen. Obviamente, pues yo creo que van en dos sentidos. El Foro de Sao Paulo, por un lado, y por otro lado, cumple muy acuciosamente con la Agenda 2030, que ya sabemos de dónde viene, y tiene que quedar bien, en especial con Estados Unidos, que es son quienes la manejan, ¿no? Entonces, por el lado de la Agenda 2030, pues no les importa a quienes están atrás de ella, desde el Foro de Davos, que el país al que le toca cumplirla, pues sea de derecha, de centro izquierda o de centro derecha, o sea, de la izquierda totalmente, mientras cumplan justamente la imposición de las reglas que ellos quieren. Entonces, este tipo pues ha servido muy fielmente a esa agenda y también la de él, de tal suerte de que, pues bueno, pues el ir destruyendo las instituciones, la democracia y hacer una serie de reformas perversas, inauditas, diríamos yo, y despedazar y atentar contra la Constitución, bueno, pues eso es el resultado de la creación de un caos, como lo establece el Foro de Sao Paulo, crear el caos. Y desafortunadamente vivimos esclavos ante lo que ya se mencionó aquí por mis antecesores, ¿no? Mientras más pobres haya, para ellos es mejor, porque seguirán votando por ellos, porque reciben dádivas, reciben prestaciones, entre comillas, sociales, como el mantenerlos, como la ayuda para tercera edad, como la ayuda a los ninis, como ayuda a mujeres, etcétera, para mantener un voto cautivo. Y justamente ese secuestro es el que nos tiene bocabajeados, de rodillas, del cual solamente la clase media podrá ayudar a que salgamos adelante. De lo contrario, seguiremos igual, secuestrados ante esa forma de manejo, de régimen, de políticas que nos han venido a implementar.
Y mientras la gente pobre e ignorante, y aparte las lacras sociales que existen en toda sociedad, como la nuestra, pues son los que van a seguir votando por ellos. Entonces, la única oportunidad que creo yo que tenemos es que la sociedad civil organizada pues se ponga las pilas y salgamos a acabar con ellos en las votaciones, que también esa es otra parte medular de un proceso electoral que no nos corresponde a nosotros los ciudadanos, porque no estamos dentro de un instituto electoral o de una mesa receptora de votos, pero por lo menos sí incentivar que con el voto podamos acabar con este secuestro, como tú bien mencionas, Jaime, y con esta anarquía retrógrada que nos está imponiendo este sujeto y toda su pandilla, esta secta mafiosa que llegó. Terrible, indudablemente. Y me llamó la atención que Juan Bosco habla de cómo el secuestrado ama a su secuestrador, a su verdugo. Pero esto lleva a muchas preguntas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, ¿cómo está ese fenómeno? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo más la víctima va a seguir con ese idilio? ¿Cuál es el precio que puede llevarle a esta nación seguir bajo las garras de este régimen? Y bueno, Mario, amigos, la verdad es que pareciera que, sin embargo, parte de estos secuestrados empezamos a abrir los ojos y empezamos a darnos cuenta, y Javier dio una palabra clave que me parece va a ser fundamental en los próximos meses o años, y es la clase media, que es la que tiene mayor conciencia, es la que no se dejó seducir, Juan Bosco, por su victimario, su verdugo. ¿Estás de acuerdo? En fin. Sí. Bueno, a mí me gustaría decir algo, ¿no? A este punto, antes de avanzar más, porque me imagino que Bosco va a dar nos va a enriquecer con la explicación todavía de estos aspectos de cómo funciona la psicología de un pueblo, ¿no? Y los mecanismos que está utilizando este gobierno para secuestrar al país, secuestrar ideológica y emocionalmente a mucha gente. Hoy vemos cómo los AMLovers, los fanáticos de López Obrador, bueno, defienden más al presidente que a Dios o a su madre. O sea, es una cosa verdaderamente, digamos, horrenda lo que vemos, ¿no? Así como, a mí me gustaría explicar nada más brevemente, así como si nosotros hablamos de un secuestro normal, ¿no? ¿Por qué secuestran a una persona? Bueno, porque la persona no tuvo prudencia, porque la persona no tuvo a lo mejor los cuidados debidos, porque a la persona la agarraron en un momento de descuido, de fragilidad, insisto, porque la persona no se cuidó de cambiar de rutas, publicaba en sus redes sociales, le gustaba mostrar lo que tenía, y sobre todo no observaba bien alrededor, ¿no? No se cuidó. Y bueno, terminó secuestrado con mucha mayor facilidad. Parto de aquí para poner el ejemplo de cómo secuestran a una persona. O sea, una persona, todos en México desafortunadamente nos tenemos que cuidar de este tipo de delitos. Y bueno, ¿qué le pasó al país, a la sociedad mexicana? O sea, porque mucha gente se preguntará, bueno, pero se ha diagnosticado, ¿cómo fue que llegamos aquí? Pero la figura de secuestro nos da margen para que podamos nosotros explicarlo, digamos, así con patitas y manitas. O sea, decir, ¿cómo llegamos a un secuestro? ¿Cómo fue que nos metimos a la cajuela del coche en el cual ahora nos llevan a tirar a un despeñadero como un cuerpo de un secuestrado después de que ya le robaron a la familia todo el dinero que tenía? Bueno, ¿por qué como país estamos viendo esa situación y cuál fue el camino, la ruta que tomamos para llegar hasta donde estamos? Bueno, yo me he permitido en diferentes foros hablar de 5 razones y aquí las voy a decir muy brevemente. ¿Cómo llegamos a ser secuestrados, no? Bueno, primero que nada, porque hay que decirlo, que este fue el alimento para que estos perversos, López Obrador y toda esta mafia de asesinos que lo rodean, de corruptos, de narcotraficantes, ¿cómo es posible que llegaran al poder? Bueno, pues porque la primera causa es que en México permitimos una sociedad muy desigual. Nos acostumbramos ¿a qué? A ricos muy ricos, a pobres muy pobres, nos acostumbramos a enormes desigualdades, a que tú
sales de tu colonia y la colonia de al lado es una colonia de extrema pobreza, la gente empieza a levantar muros en todos lados. Hay quien dirá, bueno, eso es normal, pasa en todo el mundo. Sí, pero la desigualdad en México ha llegado a niveles realmente escalofriantes, escandalosos. Lo hablo estando en León, Guanajuato. Guanajuato es la sexta potencia económica del país, el sexto estado más rico del país, pero vivo en León, que es la ciudad que tiene más gente en pobreza que cualquier otro municipio, incluso que Catepec mismo, a nivel nacional. O sea, un país donde te encuentras grandes fortunas, donde te encuentras muchísima gente que tiene recursos económicos de sobra, pero también donde te encuentras una marginalidad y una carencia de oportunidades, de cultura, de educación, en fin, algo muy lastimoso. Y nosotros permitimos esto. ¿Por qué digo que lo permitimos? Habrá quien diga también, los ciudadanos no podemos hacer nada. Voy a explicar ahorita en las otras razones rápidamente por qué fue lo que lo permitimos. Permitimos la desigualdad. Incluso se generó un sistema donde la desigualdad no solamente era parte de nuestra vida, sino para muchos era un buen negocio. La segunda razón de cómo llegamos a ser secuestrados, cómo llegamos hasta aquí, bueno, pues es muy simple, por la inseguridad. O sea, la inseguridad ha sido un factor determinante. ¿Por qué? ¿Cómo no va a estar secuestrado todo el país si hemos ido perdiendo progresivamente cada vez más territorio? Los abogados vemos, por ejemplo, cuando estudiamos lo que es el Estado, uno de los elementos del Estado es su territorio. Bueno, México ha ido perdiendo territorio. El gobierno, la autoridad que nos representa, ha ido perdiendo territorio. Cada vez son más las zonas de México donde ya no puedes transitar, donde no puedes ir de noche en las carreteras, donde es súper inseguro dentro de las ciudades, fuera de las ciudades, en zonas suburbanas, regiones del campo mexicano controlados por las redes del narcotráfico. Bueno, pues hemos perdido el territorio. O sea, donde la autoridad civil ya no gobierna. Y ese fue otro elemento muy importante que nos llevó hasta acá. Otro elemento fueron los escándalos de corrupción tan grandísimos que hemos vivido. Nos acostumbramos también a estos escándalos de corrupción que fueron terribles. No hablemos de un sexenio, hablemos en general, un país donde constantemente se nos está diciendo la cantidad de miles de millones de dólares que el gobernante en turno o miembros de su gabinete o que están al frente de las instituciones se ha robado, donde incluso se generó una cultura donde la gente, en su gran mayoría, quería entrar a esos puestos de la política y en el gobierno para robar también. Entonces, esto del escándalo de la corrupción, donde la corrupción no afectó la forma de funcionamiento del Estado, sino que en algunas áreas llegó a convertirse en la forma de operación del Estado. La corrupción ya era la forma de operación del Estado, pues fue otro elemento que también ayudó mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos un gobierno nada más corrupto, un gobierno, escandalosamente fuera de la ley. También tenemos una sociedad que se ha acostumbrado a esto y que se ha hecho parte de la corrupción. Otro elemento que tenemos es que, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, como hombre de derecha lo voy a decir, ¿no? Porque la derecha llegó, gobernó y no transformó al país en la forma en que tuvo la posibilidad de haberlo hecho. La izquierda ha llegado a gobernar y ha transformado las leyes, el orden constitucional, la vida social, el uso de los medios, todo en base a la doctrina neocomunista, al marxismo, a estas nuevas izquierdas, estas dictaduras del siglo XXI. La gente de derecha verá en México que nosotros hemos tenido gobiernos de centro y de derecha, pero particularmente en los dos sexenios de derecha, no se transformó el Estado mexicano. Es decir, no se orientó a los principios que se supone sustentaban esa ideología. Y en cambio, la gente, la perversa izquierda mexicana, pues sí llegó a hacer un cambio de régimen, una cuestión mucho más radical. El Partido Acción Nacional en su momento llegó, ganó las elecciones, pero gobernó en gran medida con la estructura del PRI que le habían heredado. Es decir, no se generó una nueva estructura, un modelo que a la gente no solamente le redituara en el bolsillo, sino que tuviera más elementos para poder hacer un juicio donde valía la pena sostener ese modelo, sostener el sistema que se está llevando. ¿Y qué pasó? Que estos buitres, estos zorros como López Obrador, llegaron a inventar tanta cosa y a tratar de envenenar a la gente, porque esto López Obrador de envenenar a la gente y dividirla no es de ahora, lo ha hecho por décadas. O sea, esto de, imagínense un país, yo siempre he dicho esto, donde yendo en números, donde en sexenios como en el de Felipe Calderón, se tuvo tantísimos avances contra el combate al narcotráfico, independientemente de muchos otros aspectos donde se tuvo
se tuvieron avances importantes. Bueno, pues nada más imagínense que ahora resulta que gran cantidad de la población mexicana se tragó el cuento esto de el desastre de la guerra de Calderón, el desastre de la guerra contra el narco, o sea, cuando lo que se hizo fue aplicar la ley para tratar de detener el avance del narcotráfico y en muchos sentidos mantenerlo a raya. La gente en el interior de la República puede dar fe de lo que estoy diciendo. Gobiernos emanados particularmente de ese partido político donde bajó muchísimo la delincuencia en sus estados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este elemento es muy importante. Cuando, digamos, nuestra clase política tuvo la posibilidad, no hizo modificaciones estructurales para ponernos en un rumbo de crecimiento, de estabilidad y sobre todo de paz social. Y el quinto elemento que yo siempre menciono es, pues a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Pero es que los mexicanos también nos volvimos parte de la corrupción. Es que nosotros en nuestra vida diaria, el que trabaja en una oficina de gobierno, el tránsito que me detiene cuando llego a la Ciudad de México para tratar de sacarme dinero, extorsionarme, desde la corrupción del médico que no atiende igual en su consulta en el Seguro Social que a quien le está pagando una consulta privada, ya ese sí le hacer una revisión completa, y esta corrupción moral en la que hemos caído los mexicanos. El habernos creído el cuento, se acordarán de aquella frase, ¿no?, de los priistas, no le hace que moje con que salpique, decían, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos convertido como nación, que es, en muchos sentidos, nos fuimos volviendo, nos acostumbramos a la desigualdad, nos acostumbramos a no participar en la vida política, fuimos por cultura indiferentes hacia los asuntos nacionales. Hoy ves tristemente a la gente que se expresa y dice, no, es que todos los políticos son iguales. Pues parece que no saben leer y escribir y no saben de matemáticas. O la gente que dice, ¿por qué no hablabas así? ¿Por qué no te quejabas cuando Calderón o cuando... Bueno, es el colmo de la idiotez y de la estupidez. ¿Por qué? Porque si tú revisas cualquier cifra en cualquier aspecto de la vida pública, de la economía, de las cuestiones de seguridad social, de las cuestiones de inversión, de trabajo, de salud, de absolutamente todo, este gobierno no tiene comparación. Hoy México es un desastre. Un país secuestrado por una banda de comunistas, de expriistas resentidos, masones, luciferinos, que simplemente pues no tuvieron ningún empacho en llegar y desconocer la legalidad, el Estado de Derecho, la libertad, las garantías constitucionales, la libre empresa. ¿Por qué? Porque le declararon la guerra a los conservadores. Y en algún otro programa hemos dicho, ¿quiénes son los conservadores? Lo que pasa es que quien fue declarado como enemigo del gobierno mexicano y del presidente, pues fueron los conservadores. ¿Y quiénes son los conservadores para hoy, para López Obrador? La moral, la legalidad, la libre empresa, el respeto al orden constitucional, la propia Constitución. Esos son los conservadores. La Iglesia Católica, los creyentes. Es una guerra que se inició porque nosotros, decía Bosco, este síndrome de Estocolmo, porque nosotros de alguna manera, en este resentimiento que traía el pueblo mexicano, confió en el peor de todos los ladrones, un psicópata, asesino como es el hoy presidente, el narco presidente de México. Y bueno, ¿a dónde nos han llevado? Pues al país de Morena. En 4 años, México es el país de la inseguridad, es el país de la pobreza, de la corrupción, de la ignorancia y de la división. Ese es mi comentario. Pues muy valioso, amigo, y en ese sentido, para no perder el hilo de lo que has dicho, quienes nos hemos dado la tarea en investigar sobre el comportamiento de las masas, perdón la expresión, así se usa en términos de análisis, sin despreciar al ser humano, pues Morena tuvo el tino, la astucia de encontrar en las causas que tú has mencionado motivos suficientes para construir un discurso, o le llaman narrativa, populista, seductora, prometiendo lo que por fin, lo que se le había negado durante los sexenios previos, y como ello, pues haciendo uso de pues todo tipo de estrategias de comunicación
propias del Soviet Supremo. Estamos hablando de la Guerra Fría, del esplendor del comunismo en el este, y pues recurriendo a viejas fórmulas, ¿verdad? De manera que pues logró generar una percepción, y esto es pues lamentable, de que el que hoy gobierna es el verdadero redentor, el hombre, el único, el capaz, el iluminado, de poder darle a la gente finalmente lo que necesitaba o quería. Bueno, como flautista mágico, pues está llevando a sus secuestrados a un abismo. Al Y, abismo. Al abismo. así es, Al así es. abismo. Si me permiten, hay un sexto factor que se te pasó, Mario. Adelante. Enumeraste 5 excelentes, pero a mí me gustaría mucho, desde mi atalaya como psicólogo, hacer esta observación. No se explicaría el México de hoy sin aquella famosa etapa que vivió el país en 1928, que se llamó el Pacto de los Generales, en donde el principal pacto de los 7 que se firmaron por Plutarco Elías Calles y sus achichincles o sus sometidos generalotes fue dejar al pueblo sumido en la ignorancia. Así es. O sea, ese factor no lo mencionaste tal cual, lo mencionaste secundariamente después, pero no en la enumeración que hiciste. Y para mí, como psicólogo, como analista de la conducta humana, el no saber que no se sabe, ¿sí?, Así es. nos lleva al deseo de saber. Sí. La naturaleza humana está hecha para el conocimiento, pero este anhelo de saber en México fue intencionalmente ahogado. Es correcto. Pan y circo, con Televisa, con Tarazteca, o como le digo yo, con Telerisa, ¿sí?, con fútbol. Mira que no tengo nada contra los que lo juegan y tampoco contra los que nos gusta, pero es una religión deportiva que sustituye a la verdadera religión en grandes zonas del país. ¿Sí? Entonces, la ignorancia culpable, invencible pero culpable, es lo que a mi juicio tocaba haber añadido. Bueno, yo lo añado. Es una ignorancia que fue inducida desde el Pacto de los Generales, pero es una ignorancia a la cual el grueso de la población, o cuando menos la clase media, o incluso las clases altas, hubieran podido intencionalmente oponerse, y no lo han hecho. Les importa un serenado cacahuate la ignorancia del pueblo. Nadie se ocupa de ilustrar, nadie se ocupa de enseñar nuestra historia, nadie se ocupa de enseñar el catecismo de la religión de la mayoría. Eso. Nadie se ocupa de educar las conciencias. Entonces, el secuestrado está, ¿qué ni mandado va a hacer para que el secuestrador cumpla a la perfección sus más diabólicos y siniestros planes? Sí, y este análisis que están ustedes realizando o están exponiendo, creo que también en este espacio, en diversas ocasiones, Javier, amigos, todos, pues también hemos analizado el perfil de los secuestradores. Sí. Claro. Y eso no podemos dejarlo de lado, ¿verdad? De esta pandilla de rufianes, de ladrones, que nos están robando poco a poco la libertad y no nos damos cuenta hasta que, si seguimos avalando estas reformas, estos cambios, la instauración de este régimen, despertaremos de pronto en un modelo chavista, ¿no?, cubano, venezolano o nicaragüense, con la restricción total de nuestras libertades, y solo entonces, ¿verdad, Javier?, como hemos platicado, hasta que toquen nuestros bolsillos y nos demos cuenta que tenemos puestas unas esposas y un bozal, ya será demasiado tarde para hacer algo, ¿no? Oye, Jaime, tú hablabas del perfil de los secuestradores.
Ahí les va el análisis psicológico en 6 palabras. ¿Qué es la 4T? ¿Cómo es la 4T en términos de calificación desde el punto de vista de la adecuación al puesto para gobernar un país tan maravilloso y lleno de privilegios como México? Primero, incapacidad. 1. 2, ignorancia. 3, necedad. 4, perversidad moral. 5, adicción al poder. Y 6, fanatismo. Ahí tienes el perfil. ¿Cómo ves, Javier? Me río porque malo. Ese es el tipo de malo. Justamente, sí. Javier, justamente. Sí, justamente lo que acaban de decir Juan y Mario. Sin llegar a tan análisis tan profundos, la clave aquí de todo lo que nos sucede en México es la ignorancia. Exactamente. Por ello, vamos a calcularle, no sé, 10, 12 años o más. Quitaron la materia del civismo, acuérdense, nos la quitaron. Civismo, historia, ahí había un principio, todas las humanidades. Ahí había un principio básico de educación cívica, moral, para que el pueblo, los niños y los jóvenes nos interesáramos en lo que sucedía en nuestro país. Hoy estamos viviendo la resultante precisamente de esa ignorancia y de esa imposición dolosa de todo lo que nos sucede. Porque hasta hoy, increíble, en este nuevo siglo, bien, elecciones van, elecciones vienen y se sigue el mismo patrón de conducta. No se razona el voto. No razonamos el voto. Nos vamos por cuestiones emotivas de que me cayó mal aquel partido o porque allá no me dieron oportunidad. Ahora voy a votar por este otro porque a lo mejor sí tengo oportunidades. Y entonces esa mezcla de emociones y de intereses y de pérdida de valores es lo que ha hecho esta descomposición. Porque preguntémonos, queridos amigos, ¿por qué está viviendo esto México? Fíjese nada más. De 500 legisladores, vamos a poner que 250 son de Morena. Y en la Cámara de Senadores, vamos a poner que sean 130 de Morena. 600 monitos, 700 monitos tienen de rodillas este país. Por el simple hecho con este rasgo de personalidad que describí. Sí, exacto. O sea, tienen la mayoría. En algunas partes les tiene no la calificada, en otras dicen mayoría simple. Y vean, han hecho y deshecho de instituciones, de leyes, de programas, de presupuestos, de todo. Y estamos impunemente más de 100 millones de gentes viendo cómo lo destruyen, como pasó hace unos 10 días, lo que hicieron en el Senado, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿cuándo vamos a corregir esto? Y nos sentimos impunes, amarrados de mano, porque no podemos hacer gran cosa. Y el secuestro es tal, como lo están diciendo todos ustedes, estamos secuestrados por esta mafia del poder, porque el tipo es un cobarde, se siente amparado por el poder que tiene del ejército, pero es un cobarde. Se ha visto su actuación cuando ha sentido los pasos de la DEA y de Estados Unidos, reacciona y empieza a echar tonterías y decir, incoherencias, porque sabe en lo que está metido y todo lo que ha hecho en contra del país. Pero desafortunadamente yo creo que a grandes males, grandes remedios. Y esta experiencia grave para el país, espero nos deje escuela y sea el principio básico para que nos empecemos a educar, nos empecemos a interesar y a introducir todo México, todas las familias en la política. Sí. Porque todas las directrices de política nos pueden afectar si votamos mal. Y ojalá esto sirva como un parteaguas para que en las futuras elecciones, como las que tenemos de junio, Coahuila, Estado de México, no votar por esta mafia delictiva, y en el 24 no votar por ninguno para las dos cámaras, porque nos van a acabar. Si votamos por ellos, vean todo lo que han hecho esa cantidad de gente. Han destruido al país. Y ojalá razonemos y que no volvamos a darles un voto en las futuras elecciones. ¿Saben qué ha hecho muy bien Morena? La verdad, seamos honestos,
ha sido una estupenda fábrica de pobres. Eso Claro. ha sabido hacer muy bien. Te quiero pobre, para que Así votes es. por ti. ¿Cómo ves, Mario? Bueno, es que yo no quiero dejar pasar, ¿no? Porque a este punto, finalmente somos viva Cristo Rey. Entonces, también el aspecto de la fe, fíjense, en una entrevista hace unos días que me hacía una estación de radio de Ciudad de México, me decía el locutor que me entrevistaba y me decía, bueno, es que usted como católico, ¿qué es? Me decía, pues a lo mejor en México tenemos malos ciudadanos, pero hay muy buenos católicos. Y yo le decía, ojalá fuera cierto. Porque si nosotros lo interpretamos desde el punto de vista de la ignorancia, un ciudadano en México común y corriente no conoce sus derechos ni nunca ha leído su constitución. Y un católico no conoce ni la palabra de Dios ni la doctrina de su iglesia. O sea, esto de la ignorancia está en todos los, o sea, nos ha pasado una factura gigante, pero porque es en todos los aspectos de la vida pública de los mexicanos, ¿no? De la vida privada de los mexicanos. O sea, pero no se le puede echar la culpa nada más a la falta de conocimiento. Y yo digo, a final de cuentas está hablando miembros de Viva Cristo Rey. Hemos hablado del perfil del secuestrador, hemos hablado de las causas, de cómo fue que llegamos hasta aquí que nos secuestraron. Pero rápidamente para poder explicárselo a la gente, ¿cómo es que nos están secuestrando? O sea, a explicarlo, ¿no? Ponerle palabras. ¿Cómo nos están secuestrando? Nos están secuestrando con propaganda. Eso es lo primero. A muchísima gente que es gente no malintencionada, pero se creyó la propaganda. Ven a los youtuberos de López Obrador, replican todas las babosadas, las mentiras que dicen, las cosas sin sustento, pero ahí están y se los comieron con propaganda. ¿Cómo más nos están secuestrando? Nos están secuestrando con sobornos. O sea, porque están comprando la conciencia de la gente, dándole que supuestos apoyos económicos, este despilfarro de recursos que han hecho, que están haciendo, tirar el dinero, que es totalmente antibíblico además, de una persona que está recibiendo el dinero en los términos en los que este gobierno nos da, ¿no? Incluso sin trabajar o sin dar cuentas o sin ni siquiera sostener un promedio para recibir ese apoyo. Es la propaganda, son los sobornos, es la manipulación mediática. La manipulación mediática es inmensa. Así también nos están secuestrando con manipulación, con amenazas a todos los opositores, con persecución política y jurídica de todos los opositores, de toda la oposición. Nos están secuestrando, dividiéndonos como sociedad, confrontándonos entre familias, entre grupos. Un montón. Este es el sexenio donde más amistades mías, amigos de muchos años, unos simplemente son fanáticos de López Obrador. Y entonces ha habido quien me dice, Mario, es que me lastima mucho lo que dices de este gran presidente que tenemos. No, y entonces aquí voy a tratar de poner los puntos sobre las sillas. No es nada más la cuestión de la ignorancia. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a hablar como católicos también. No nada más como gente preparada, que gracias a Dios lo somos. La ignorancia de la gente se combate con el conocimiento, con la formación, con la instrucción. Se le saca a la gente, salimos cada uno de nosotros de la ignorancia, cultivándonos, documentándonos, enterándonos, formándonos. Pero si eso bastara, pues a lo mejor podríamos dar la batalla con ciertas estrategias, mecanismos, pero hay que entenderlo de manera global. Hay que entender cuál es el problema que hoy pasa en México. Y es bien importante hacerlo. Además, insisto, como gente que practicamos una fe. No es nada más el conocimiento. Hay una palabra de la que nadie habla para vencer a Morena. Virtud. Y esa palabra de la que nadie habla, de la que mucha gente dice, ustedes lo ven, ¿no? O cuando hablan de los candidatos, y ahorita está tanto, y que aquel, y que aquel, y que a mí me gusta, y que hay que estar todos unidos. Otra vez la burra al trigo, volteando a ver un ser humano, esperando que ese ser humano rescate un país y que ese presidente o esa presidenta haga lo que nosotros no queremos hacer y no hemos sido capaces de hacer por nuestra negligencia y nuestra estupidez de no defender a nuestra familia, a nuestra patria, nuestros intereses y nuestro trabajo. De esa palabra. Uy. Se fue Mario en el momento en el que iba a decirnos la palabra. ¿Cuál quieren ustedes que sea esa palabra, Javier? Virtud. La palabra virtud.
Nadie habla de la virtud, nadie. Hablan de los valores, pero los valores son los seres. Pero la forma de ser de las personas está anclada en la virtud, que es el hábito operativo de excelencia que nos permite ser mejores personas. No hay otra. La virtud. Bueno, eso es tan antiguo como la antigua Grecia. Le llamaban arete, la virtud. ¿Sí? María del Carmen Rubio nos dice la oración. Bueno, veremos qué nos comenta Mario ahora que vuelva, Sí, pero hay muchas palabras clave. hay muchas, sí. Esta que has dicho es importante, ya está de vuelta aquí nuestro amigo. Por ejemplo, Amigo, nos quedamos en suspenso. Oye, es que los espíritus de la 4T están durísimos, ¿no? Pero bueno, Sí. ahí va. Esa palabra, creo que sí me alcancé a escuchar lo que estaba diciendo. Esa palabra es elemento del que no se habla. Sí, el conocimiento, la formación es súper importante, pero para un católico bien preparado, para alguien que ama a Dios, para un miembro de la iglesia, cuando la gente dice, ¿para qué queremos un candidato si a quien tenemos que seguir es a Cristo? Sí, pero no te hagas, ¿verdad? O sea, Dios no va a venir a hacer lo que a ti te toca. Y para que lo hagas, aquí es donde viene la palabra. ¿Cómo se enfrenta esta dictadura y a Morena? Se enfrenta, señores, con la gracia de Dios. O sea, cuando nosotros entendemos que una persona que está en viva en gracia tiene la sabiduría, la valentía, el discernimiento, todo lo que se necesita para poder actuar, impactar, convencer. Es que como me dice la gente, es que cómo convenzo, ¿sí? Los fanáticos de López Obrador están ciegos, están, en términos de fe, habría que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿sobre mí están cayendo todas las gracias de Dios porque vivo de tal manera en que Dios me permite poder lograr una transformación en mi entorno y a través de la denuncia y a través de la labor que hago para poder evitar el avance de esta dictadura? Porque de eso no se habla. Porque si nosotros vamos a hablar de cómo nos han secuestrado, sí, la propaganda, la manipulación, las dádivas, el perseguir opositores, el atemorizar, el dividir a la sociedad, pero fundamentalmente este gobierno ha avanzado por la brujería, por el pacto con el demonio que hizo López Obrador para llegar a la presidencia y por el ofrecimiento de México y todos los actos satánicos que los líderes de Morena hacen en su vida privada y en la vida pública como representantes del Poder Ejecutivo y de los otros poderes. Como el que acaba de hacer. Claro, si una persona en México, un católico practicante, la gran mayoría de la gente que nos escucha lo es, no lo contempla desde esta perspectiva porque la gente dice, es que no los puedo convencer. Bueno, es que mucho de lo que une a López Obrador, aparte de la propaganda, las dádivas y todo esto, es una cuestión espiritual. Es una cuestión espiritual, es una actitud de terquedad, es una cuestión de cerrazón, es una cuestión de deseos de venganza, es una cuestión de tener odio en el corazón, y todo eso que es, pues son todos los espíritus invocados, ¿no?, sobre este país que están afectando a millones y que los tienen ciegos. Y entonces, si decimos que nada más con actividad, yo estoy en muchos grupos, me invitan a muchos grupos de operación política y de coordinación nacional y de los partidos, nadie habla de la gracia, nadie habla de Dios. Todo el mundo cree que simplemente con el elemento humano lo vamos a poder sacar. Yo espero haber dado un elemento importante porque tenemos que considerar la base de la vida de un cristiano, incluso en la vida social, donde se quiere llevar la doctrina social, donde uno quiere evitar que grupos políticos perversos como estos avancen, es la gracia de Dios. Y pero esto ahora, deberíamos nosotros de decirlo. Pero hay que decir cómo se consigue la gracia de Dios. Claro. Y tenemos 5 rutas: oración, sacrificio o penitencia, formación, ¿sí?, acción y sacramentos. Es correcto. Y antes de todo eso, mi querido Juan Bosco, y antes de todo eso, como el soporte es la propia evangelización. Exactamente. Y en eso, como iglesia toda, jerarquía laicado, hemos fallado ese compromiso. Porque cuando estudiamos realmente lo que es nuestra fe, las fuentes de la revelación y la doctrina social cristiana, como bien mencionan, entonces comprendemos mejor cuáles son nuestros derechos
claro, como católicos, pero también como ciudadanos, y entonces somos más conscientes para demandar, exigir y participar. Y esa es la parte de la ignorancia que también, de la que ha hablado Mario, como Juan Bosco, todos, pues está ausente hoy, porque si todos tuviéramos esa convicción, esta formación de la que habla muy bien Juan Bosco, pues no hubiéramos permitido que este régimen, empezando por este grupo morenista, populista, y que va al socialismo y el comunismo, pues comencé a sentar sus bases, porque sabemos perfectamente bien, por enseñanza a lo largo de lo que fue el pasado siglo XX, el daño tan devastador que le ocurrió a muchas naciones, a las que aceptaron el comunismo o a las que lo tuvieron que soportar como una bota encima del cuello, ¿eh? Sabemos cuál fue el saldo. Es decir, se está repitiendo la historia, pero ahora con un rostro diferente, populista, y pues nos hemos ido a abrazar a nuestros secuestradores pensando que en efecto son los que nos van a salvar finalmente de tantos males. Bueno, salvarnos hasta espiritualmente, Mario. El Mesías tabasqueño se vende en un discurso, hay que decirlo, no es solamente, vamos, rebasa la línea de la narrativa política, ¿no? De la demagogia, no, ya va a un grado de adoctrinamiento y Juan Bosco, tuvimos un problema, ¿recuerdas? La secta del peje, allá cuando esto comenzaba, y uno de esos rasgos tenía que ver precisamente con el fanatismo, al mirar al Pejelopochtli, le llamaste, como un semidios. Así es. El problema, ¿no? Como un ídolo que suplanta a Huitzilopochtli, el dios de la sangre, el dios de los sacrificios humanos, que mi tesis como historiador es que ha vuelto a reinar en México. Saben que yo quiero decir esto. Hace unos días estaba en una junta con líderes de fuerzas políticas, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que luego se arrepientan de invitarnos, ¿no? A las personas que tenemos primero a Dios en la vida y después todo lo demás. Yo les digo, primero soy bautizado y después soy todo lo que ustedes quieran, profesional, académica y públicamente. Y en esa junta, pues, se hablaba de las estrategias, ¿no? Y demás. Yo los escuchaba y yo les decía a estas personalidades que a mí se me figuraba mucho que los líderes de la oposición hoy están en gran medida como lo que nos ha ocurrido dentro de la iglesia. Yo siempre hablo como católico que soy. Entonces, así como en la iglesia nos hemos sentado a tocar las campanas de los templos esperando a que la gente venga y no hemos cumplido el mandato de vayan, ¿sí? Y prediquen la buena nueva. Así como no nos hemos acercado y no hemos cumplido con nuestro deber y nuestra misión, que es ir a evangelizar, hoy les decía yo, les decía a estas personas, bueno, ustedes como líderes de la oposición política están tocando también las campanas. O sea, el abstencionismo es lo que hay que vencer y la labor que hay que hacer es que la gente participe en la vida social de México, pero ustedes están sentados esperando, llamando a misa a ver quién viene, ¿no? O sea, en sus mismos circulitos, queriendo cambiar al mundo, a México en los grupos de WhatsApp, con iniciativas pagadas, a veces muy elitistas, en discusiones estériles, cuando lo que tenemos que hacer es, así como en la iglesia hay que evangelizar, la clase política que tiene que hacer, concientizar, lo que tiene que hacer es difundir la situación del país, convocar en base a qué, en base a la necesidad de evitar que el país y las familias seamos destruidos. Y concluyo mi comentario con esto para aquellos que defienden, porque miren que el gran problema, el programa no nos va a dar tiempo, pero el gran problema es que mucha gente que nos ve conoce a cantidad de hermanos que votan por Morena, que defienden al presidente y van y comulgan tan tranquilos el domingo en su parroquia. Hasta se siente... Ignorando que están excomulgados. Ignorando que están apoyando a lo más perverso a la peor obediencia dentro de la masonería, a lo más perverso de la clase política, a un grupo totalmente radical, anticristiano, etcétera, etcétera, y que el comunismo está
en encíclicas papales y en documentos, condenado por la iglesia, igual que el socialismo, en fin, la ignorancia total. Ellos apoyan a López Obrador, pero tienen a su Dios López Obrador y después es el Dios de los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no quieren saber nada ni de las prohibiciones de la iglesia, ni de lo de la posición de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ni de las denuncias que hay, ni de la persecución contra la iglesia, y están como enajenados. Yo a toda esa gente que apoya a López Obrador, que les gusta decir que el dólar está como nunca y que este presidente ve por los pobres, bueno, yo le quiero nada más dar un dato. En la iglesia, si algo tenemos, es información. Que a nadie se le olvide que dentro de los miembros de la Iglesia Católica y de la propia Iglesia como institución, no solamente surgió el método científico, sino se crearon las universidades, se crearon los hospitales, los orfanatos, y que la Iglesia Católica es la que ha modernizado al mundo. Tenemos en 20 siglos todo el conocimiento que se puede tener acerca de lo que hasta hoy Dios ha permitido que conozcamos. Voy a decir nada más un dato muy insignificante. A todos los que viven en este país del bienestar, ¿no?, de las becas, de la 4T y viven contentos, la Iglesia Católica en muchas diócesis del país incluso se llaman diocesanos. Todo el mundo conoce lo que es los bancos de alimentos, ¿sí? En muchos lugares se llaman Banco Diocesano de Alimentos. Bueno, estos bancos de alimentos tienen unos datos. Yo me traje un dato que me encantó. En el 2018, los bancos de alimentos en México, no quiero decir de la Iglesia Católica, pero todos sabemos la vinculación que hay, ¿no?, de los bancos de alimentos con la Iglesia. Los bancos de alimentos en el año 2018, en un país de entonces 126 millones, ese era el censo oficial, daban comida diariamente a 21 millones de mexicanos, 21 millones de mexicanos que vivían en lo que se llama inseguridad alimentaria, es decir, gente que iban por lo que le donaban a los bancos de alimentos para tratar de completar su comida todos los días. En el 2018, en diciembre, se cerró este censo. ¿Saben ustedes, en el año 2023, para enero de este año, cuántas personas atendían los bancos de alimentos en México por inseguridad alimentaria? Gente que va a pedir que le regalen despensa, que le den comida, que le den verdura, que le den fruta. 43 millones. Ah, caramba. O sea, en 4 años pasamos de 21 millones. ¿Alguien quiere datos? En la iglesia los tenemos. Wow. O sea, no nada más le contestamos a la gente con los datos oficiales del propio gobierno, con los datos que nosotros tenemos. Los bancos de alimentos en el 2018 alimentaban a 21 millones de personas y este año arrancaron alimentando a 43 millones de personas. Ese dato, yo creo que a mucha gente pues le va a hacer un poquito de ruido en la cabeza, porque ¿dónde está el país de la prosperidad, del progreso? Y esto demuestra además que la bendición se pierde cuando estás recibiendo dinero que el gobierno le roba a otros para entregártelo a ti a cambio de un voto. Sí, oye, esto que has dicho, Mario, es fundamental, y yo quisiera, Javier, recuérdanos un poco cómo está, pero vamos brevemente, porque en este análisis no podemos omitir la destrucción de la economía nacional, el robo en despoblado de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos, de lo que estamos aportando. En este contexto es aberrante el gasto público que se hace en obras suntuosas, inútiles, elefantes blancos, y además, como parte de la clase media ha ido a engrosar las filas precisamente o de la informalidad o de lo que pues es pues la pobreza, vamos, en las líneas. Javier, es que es un robo en despoblado, ¿no? Indudablemente, bueno, me quiero acoger al dato que decía Mario del 2018, Mario, 20. 2018, así es. Fíjate, si vamos a la canasta básica de aquella época, comparada con la canasta básica de hoy, no le alcanza al mexicano cubrir sus necesidades básicas. Ahí se demuestra otro punto más en la gráfica. Podríamos mentalmente hacer una gráfica de la inflación y de la pérdida monetaria que han tenido los bolsillos de los mexicanos. Obviamente la clase pobre ahora es más pobre, y la que era de media ya bajó a pobre, y así está. Entonces,
nulo crecimiento, ya lo hemos hablado varias veces en este programa, y hoy estamos cada día peor, porque la dispersión de nuestros impuestos, los recursos, están yendo para programas sociales, para promoción del voto de ellos. Y todos los programas, las obras faraónicas son para sacar dinero, para mantener la promoción y el activismo político de ellos. Y lamentablemente aquí decía, vamos a combinar lo económico con lo católico. ¿Cuántos de toda esa mafia o esa secta que integra el gobierno son católicos? Yo pregunto. La mayoría. La mayoría. Ahora La fíjate. mayoría. Y van y confiesan y comulgan en pecado mortal. Exacto. A eso iba yo. Sí. Y se dan el lujo, en aras de mantener el poder y robar con este gobierno, de cometer atropellos y atrocidades inmorales en contra de la sociedad y de su propio país, apátridas totalmente. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que permitan esos servidores públicos el trasiego? No voy a hablar, bueno, independientemente de las drogas, el trasiego económico que va a fondos perdidos para la promoción y el activismo político de ellos. El robo en despoblado. ¿Cómo es posible? Y aquí voy a dar un dato por razones de tiempo, que ya no dio tiempo, que servidores públicos como Graciela Rodríguez, y voy a enfocarme en este caso particular de la CONAPO, del Consejo Nacional de Población, en la sesión 56 del 14 de abril en Naciones Unidas, presentó la iniciativa para la ideología de género y el aborto. Increíble. Nos pasó a todos los mexicanos de noche. Nadie supo de esa sesión. Si se dan cuenta, los medios oficiales, no oficiales, pagados y no pagados de la 4T no mencionaron absolutamente nada. Y fue un logro, gracias a Dios, y a otros países no nos metieron el gran gol, porque ahora le llaman la nueva colonización. Prácticamente esta mujer se prestó. Yo quisiera saber si es católica, si tiene hijos, ¿qué comulga la mujer? Porque para promover el asesinato de niños vulnerables antes de nacer y después con la educación, haya presentado esto. Claro, siguiendo la Agenda 2030, siguiendo las instrucciones de su patrón del otro lado americano, porque fue México, y ella, la vergüenza para todo el mundo, ella fue la que encabezó la delegación y la presentó. Así es. Apoyada por Estados Unidos, Suecia, Francia y otros países de la Agenda 2030. Afortunadamente, Nigeria encabezó una gran ponencia por esa incongruencia del propio líder, Guterres, el de la ONU, de que para qué fue creada la ONU, para defender los derechos universales del ser humano, la vida. Y ahí con eso los acabaron y echaron abajo esa propuesta que querían imponernos. Pero lo peor del caso es que aquí en México, los padres de familia, que tenemos el derecho, la tutela, la guarda y custodia de nuestros hijos, les pasaron de noche, o ahora en este caso, hijos o nietos, nos pasaron el gol, pero de noche nunca lo vimos. Y esta perversa, que no sé si sea católica, se haya prestado a proponer esta anarquía y este genocidio, este trastorno educacional para toda la población mexicana. Y todavía no conforme de que la ONU se los rechazó, acaban de hace unos días someterla al Senado para aprobación del aborto. Así es. Dices, no puede ser. Y los senadores de oposición, ¿dónde están? Y su religión y su vocación por la vida y la moral, ¿dónde está? Cobardes. Así es. Y eso que faltó hablar del futuro de las pensiones, Javier. O sea, que el panorama es más que oscuro, verdaderamente, ¿no? De seguir amando, Juan Bosco, a nuestro verdugo, de seguir besándole los pies, lamiéndole las botas, adulándolo todos los días, festejando sus artículos
y sus, y bueno, de verdad. ¿Sabes cómo gana muchos adeptos? Tirándoles a los gringos, peleándose con Estados Unidos. O sea, es de un nivel de ramplonería asombroso. ¿Sí? Total. Y atacando todo lo que huela a ley, todo lo que huela a constitución, todo lo que huela a Estado de Derecho. Yo siempre he comparado a México con los hipotéticos tripulantes del Titanic que mientras el barco se hunde, aplauden. Ese es y serás feliz. Serás feliz. Bueno, pero es que acuérdense, ya lo dijimos, es que la legalidad es conservadora, el Estado de Derecho es conservador, la ética, la moral son conservadoras, la iglesia es conservadora, o sea, es una declaración de guerra que yo, cuando nos acercamos a las conclusiones finales, yo quiero decir, creo que se hace un diagnóstico, creo que estamos sobrediagnosticados, sobre todo los católicos bien formados sabemos perfectamente de qué se trata. El problema está en las posiciones que se están asumiendo, ¿no? Fíjense lo grave. Hay mucha gente que dice, bueno, yo me quedo tranquilo en mi corazón porque ya sé que Dios lo va a resolver. No me digas. O sea, si eso pensaron en Cuba los católicos hace 60 años, pues creo que ya hasta se murieron y no se dieron, o sea, y nunca pudieron ver salir a su país. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está, es una forma de fanatismo y es una forma... Corrijo el término, es pensamiento mágico. Pensamiento mágico. De 5 años. Claro, o sea, lo van a resolver estas personas diciendo, al cabo, Dios lo va a arreglar, que si bien es cierto, a las condiciones actuales pareciera que solamente la intervención de Dios y un milagro puede salvar este país, porque si somos francos, claros, honestos, ¿no? Al cabo, aquí en los 4 que estamos platicando, al cabo nadie nos está oyendo, ¿no? Y lo podemos decir abiertamente. Podemos decir cosas como estas. ¿Qué privilegio tiene el laicado y cuáles obras tenemos a los pies de la cruz de Cristo los mexicanos para merecer que Dios nos rescate de la tragedia que tenemos cuando son los mismos católicos los que están apoyando a este gobierno masónico, los que son los mismos sacerdotes los que se están quedando callados en muchos casos, de no alertar al pueblo sobre la realidad de lo que está ocurriendo? Y la gente dice, ¿por qué los sacerdotes no nos dicen nada de lo que está pasando? Entonces volvemos al punto, ¿no? Que es que hay que decirle a la gente, somos sacerdotes, profetas y reyes, como miembros de la iglesia. Es nuestro deber, nuestra misión, nuestra responsabilidad y nuestra salvación el tratar de oponernos al mal. No esperes que se aparezca en el Zócalo San Miguel Arcángel y le aviente la espada a la puerta del Palacio Nacional. Es este tipo de posiciones que se tienen, o simplemente aquellos que dicen, no es que tal candidato, no es que aquel, que ciertamente no es lo mismo un candidato que otro, ya lo estamos viendo. Luego nos puede llegar alguien en triada maligna, ¿no? Como este que llegó a la presidencia y pues después es un problema para todos. No, yo quiero decir esto. Es que nosotros, esto va de la mano, la cuestión política y social, económica que vive en México va de la mano con la cuestión espiritual y la situación de la fe de los mexicanos. ¿Por qué? Nosotros los mexicanos no nos la creemos, en realidad. O sea, ¿a qué me refiero a que no nos la creemos? Somos un país con vocación de grandeza. Somos un país llamado a ser un gran país. Hombre, ¿no eres creyente? Estarás de acuerdo conmigo. Por situación geográfica, por territorio, por población, por cultura. Desde ese punto de vista, somos un gran país y estamos llamados a seguirlo siendo. En términos de fe lo entendemos perfecto, por el privilegio recibido por Dios, por las gracias recibidas por Dios. No sabemos realmente lo que podemos hacer los mexicanos de bien. ¿Por qué? En términos de fe alguien diría, porque ni siquiera sabemos de quiénes somos hijos. Porque ni siquiera nos sentimos hijos realmente de nuestra Madre Santísima y de Dios que es nuestro Padre. Porque ni siquiera hemos entendido el Evangelio cuando el Señor dice, ¿no? Cosas más grandes harán ustedes en mi nombre. Cuando nos dice a nosotros, ¿no? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
El católico se avergüenza. Yo se los echo en cara muchas veces a los políticos. Le digo, ¿tú no eres católico? ¿No vas a misa? ¿No te confiesas? Y entonces, ¿por qué actúas peor que un pagano? ¿Por qué te disfrazas de otra cosa y te faltan pantalones para hacer lo que eres? A lo mejor por eso es que los partidos políticos le cierran la puerta a la gente de fe, ¿no? Con convicción y congruencia. Pero la realidad es que, ¿qué podemos hacer? Pues cada uno de nosotros entender que no la tenemos que creer. ¿Que se puede tener esto? Pues sí, pero a cada uno nos van a pedir cuentas por lo que hicimos. Oye, y si Morena gana en el 24, pues por lo menos el día de mi juicio yo debería haber presentado todo el trabajo. Dios me va a dejar ver qué hice o qué no hice para tratar de evitar el que mi país se convirtiera en otra Cuba llena de santeros, donde el narcotráfico sea el que reine, donde la pobreza, el hambre y la desigualdad no sean un problema como ha habido en México. No, sean la norma de vida para los 130 millones de mexicanos que viven dentro del territorio y los 25 que viven en Estados Unidos. Entonces hay que creérnosla nosotros. Yo creo que eso es bien importante decírselo a la gente, que sí se puede. Sí, pues amigos, ¿qué les parece si vamos concluyendo, ¿no? Un mensaje final para redondear este programa y pues no sé quién guste comenzar. A mí me gustaría terminar diciendo que pues todavía nos falta un largo tramo con este narcorrégimen de terror, ¿sí? Y que no esperemos, o sea, yo no veo razones para esperar que López Obrador respete los resultados del 2024 si le son adversos. Yo lo que veo venir es que él va a calificar la legalidad de las elecciones sujetando esta legalidad a su versión de la legitimidad, que él va a considerar si es legítima o no la elección, es decir, si gana su candidato o candidata, será una elección legal o legítima. Pero les prometo que no va a entregar la banda presidencial a quien él considere un traidor a la patria. Es decir, a quien no sea leal a él y a la 4T y desde luego al príncipe de las tinieblas, que es en realidad el que gobierna este país, desde que él lo entregó en el Zócalo, dándole la espalda a catedral. Sería mi conclusión. Uf, muy fuerte. Muy bien, muy bien. Javier. Yo resumiría de esta buena, e importante charla es que debemos seguir los pasos de Dios y no perder la fe en Él. Rogarle a Dios que haya menos ignorantes, más participativa la gente, más interés en la política social y económica del país. Y algo bien importante que nos falta a los mexicanos, aparte ya dijimos de lo religioso, de nuestra fe, la unidad. Y voy a poner como ejemplo para cerrar el tema de la unidad. Con el tema este de que no quieren nombrar a los vocales consejeros del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y vean todas las marrullerías que han hecho en el Senado, en la Cámara de Diputados, para detener, atrasar, hacer dilaciones para nombrar a los consejeros, para que no haya transparencia de todo lo que saquean. Vean, si tuviéramos unidad, a la que me refiero, todos los mexicanos de buena fe que pagamos impuestos, estamos al corriente de los mismos, tenemos el derecho de exigir constitucionalmente a dónde va nuestro dinero. Y si nuestro dinero no vemos claridad, hay opacidad, desvío de recursos, aplicación a programas, a obras faraónicas, Tren Maya, Dos Bocas, que se están saqueando en Segalmed el dinero, ¿sabes qué? No pago impuestos hasta que no se nombre los consejeros del INAI y hasta cuando no me clarifiques el destino, el uso y destino del recurso. Pero si lo hacemos todos los mexicanos de brazos caídos de no pagar impuestos, los quebramos de inmediato. Pero lamentablemente no todos vamos a jalar. No todos los empresarios, no todos los contribuyentes, mayores o menores, no vamos a jalar. Si lo hiciéramos, ya desde cuando lo hubiéramos tronado y corriendo ponían a los voceros del INAI, a los consejeros del INAI. Este sería mi comentario.
Gracias, Javier. Si me permites, Mario, me gustaría que tú cerraras. Yo simplemente diría lo siguiente como aportación personal y conclusión. Amigos, no es suficiente lo que hemos vivido en este sexenio como inseguridad pública, la búsqueda de la destrucción de nuestras instituciones, la reforma a marcos jurídicos importantes que claramente se observa, buscan desterrar de esta nación todo vestigio de democracia. No ha sido suficiente observar a los hijos de este Tlatoani enriquecerse a base de contratos, a base de prebendas, de vivir una vida de mis reyes a nuestras costillas. ¿No vemos acaso cómo México, a través de su política exterior, se ha entregado a intereses ajenos, convenencieros, ya sea Foro de Sao Paulo, ya sea la Agenda 2030, de acuerdo a lo que convenza al Ejecutivo Federal? No es suficiente ver la restricción de las libertades que tenemos en México, la llamada militarización, el ataque continuo a la vida, a la familia, a través del aborto, de la ideología de género, plasmada en leyes a nivel estatal. No es suficiente ver cómo la Secretaría de Gobernación es la gran casa de campaña del presidente López Obrador de ya hace casi un año para acá, para refrendar finalmente su gobierno y quedarse él y su régimen más allá del 2024. No es suficiente ver cómo a través de libros que nuestros niños en la educación pública comienzan a incitarle, a hacerle creer que este sexenio y estos logros son precisamente gracias al Dios, a este Pejelopostli, y que el comunismo debe comenzar a ser ya, porque así textualmente lo presentan, como la ideología que va a cambiar la identidad nacional. No es suficiente ver cómo el desempleo, la crisis se extiende porque este gobierno no sabe crear oportunidades. No es suficiente ver el descaro del ocultismo, de la masonería, de la hechicería, de la brujería, que desde Palacio Nacional regularmente se realiza para cumplir sus objetivos. Yo quiero invitarles a que ahora que está la película de Mirando al Cielo de José Sánchez del Río, se centren en el discurso que da el hijo de Joselito en el marco de una celebración, una misa clandestina, a que pongan atención en lo que dijo. Ese mensaje que este joven hermano de Joselito da para llamar la atención del pueblo y unirse en la defensa de su fe, ese mensaje sigue vigente. Escúchenlo, pongan atención en lo que dice y se darán cuenta que es un reclamo para el día de hoy. Y yo claro que les invitaría a que sigamos al pendiente, midiéndole el pulso a los secuestradores y viendo si este país quiere cambiar, como el Papa Juan Pablo II invitó en Solicitud de Redes Sociales, en esta magnífica encíclica social, cuando nos invitó a un cambio de mentalidad, de comportamiento y de estructuras. Ese es el llamado que yo hago, y ojalá que el 4 de junio en el Estado de México y Coahuila podamos romper las cadenas que traemos nosotros puestas, que nos han impuesto estos desgraciados e infelices secuestradores. Híjole, bueno, pues yo agradezco mucho a Dios la oportunidad que nos da de poder expresarnos, ¿no? En un foro que llega a tantas personas, y yo me quiero dirigir rápidamente a dos tipos de hermanos. A los primeros que les quiero hablar es a los que apoyan a López Obrador. Habrá algunos que hasta por curiosidad estén viendo este video, que se digan y que se crean católicos, pero que están apoyando la 4T y que están de acuerdo con el presidente de México y con las
determinaciones que está tomando para con este país. Bueno, fíjense que una manera muy simple de poder aterrizar esto, para que tengamos una brújula que nos oriente a si estamos bien o estás mal, hay que reflexionar todos nosotros, se lo digo esto a los que apoyan al gobierno actual de Morena y que son católicos, que están en el mundo cristiano en general. Bueno, Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad es uno de los nombres de Jesús, nuestro Señor. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué se niega la verdad? O sea, dicen amar a Cristo, pero están negando la verdad. Y no estoy manipulando la escritura ni estoy tomando los elementos de fe para tratar de convencer a nadie. La decisión finalmente va a ser tuya, pero no niegues la verdad. Mucha gente se molesta porque aunque tú seas ministro de la Eucaristía, aunque tú seas adorador del Santísimo, aunque estés en el grupo, y aunque tú digas un montón de palabrería, y aunque tú trates de justificar el por qué tú desde tu conciencia, tu voluntad, los recursos con que cuentas, estás apoyando a esta perversión de brujos, chamanes, narcotraficantes, asesinos, gente de izquierda, comunistas como López Obrador y su mafia, bueno, pues aunque lo quieras justificar, yo te tengo una mala noticia, ¿no? A la luz de lo que enseña la palabra de Dios y la propia doctrina en la iglesia, yo te diría, eres un hipócrita, pero probablemente no es hipocresía la tuya. Probablemente es que a lo menos eres una persona profundamente ignorante y eres muy terco. Y entonces no te quieres enterar de la verdad, no quieres saber las prohibiciones de la iglesia contra la masonería porque sales con tus cuentos de que no, todos los presidentes han sido masones, cosa que es mentira, y que no es que el PRIAN, como si el PRIAN no fuera el mismo Morena, no es que lo que pasa es que él está atacando a los corruptos y a los que se beneficiaban antes, o sea, repitiendo como lorito las mismas frases de este hombre perverso que con el poder de las tinieblas está gobernando México. Estoy hablando en términos sociales, términos políticos, pero también en términos de fe. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos con ese ejemplo? Piensa de veras, si no es motivo de confesión, si te puedes presentar en un templo, si vas a comulgar tan tranquilo y si vas a seguir ahí en tus grupos tratando de justificar o hasta hablando mal de quien te dice la verdad en tu cara. Ningún católico debería de apoyar al régimen de la 4T. Ningún católico debería de votar por Morena, porque nos están orientando un cambio de régimen sociocomunista. Si tú no sabes de qué estoy hablando, si nunca has leído Divini Redemptions, una encíclica papal donde se condena el modelo completito de López Obrador, sus programas sociales, su filosofía, la ideología que tratan de imponer, bueno, Dios no tiene la culpa de tu conciencia y sobre ti, de tu ignorancia, y sobre ti caerá aquello del profeta Oseas de por ignorancia merece mi pueblo. Son palabras duras, pero palabras que se tienen que decir. Y también, por último, quiero dirigirme a la gente que ya está consciente de la situación, que está apoyando en oración y que está dispuesta a hacer todo lo que esté en sus manos para tratar de evitar. Jaime lo decía muy bien, vienen las elecciones, Estado de México, Coahuila, viene la federal el próximo año. Miren, principios básicos de la vida cristiana. El estudio, el trabajo, el esfuerzo, la disciplina, la unidad, todo lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos, de testimoniar también con todo el mundo que está a nuestro alrededor. Pero principios básicos también desde el punto de vista de la fe, el testimonio, el servicio, la congruencia, la fe. No tenemos por qué tratar de perdernos ahí en los porqués. Es muy sencillo. Se amasó mucho poder en mucho tiempo hacia el presidente de la República en este país. Vemos a este monstruo que sale y dice que hay más seguridad pública en México, que es más seguro México que el propio Estados Unidos. O sea, vemos a un monstruo que sale y dice que tenemos un sistema mejor que el de Dinamarca, que sale y la gente le aplaude. Y la gente lo justifica, y la gente lo defiende. Vienen elecciones, que a nadie se le olvide. Que a nadie se le olvide que en la última elección del 2021 mataron a 91 candidatos que fueron asesinados. Que a nadie se le olvide también que aunque la Suprema Corte de Justicia acaba de derrumbar parte del plan B del presidente para destruir el INE, ya tiene completamente minado, por decirlo de alguna manera, tiene asfixiado a todo el sistema, no solamente electoral, sino político. Ahora va en contra de la Suprema Corte de Justicia. Y no duden que hasta le quite recursos a toda aquella institución o incluso poder que no se le rinda a los pies. Y tú le estás quizás dando a Dios la gloria y suplicando que nos ayude a poder enfrentar esto en México.
Yo lo quiero decir claramente, mis queridos hermanos, tenemos que cerrar con los ojos, el programa, teniendo los ojos bien abiertos. Que nadie cante victoria, ni por lo que acaba de pasar en la Suprema Corte, ni porque vemos algunas luces en algunos lados. Lo que se viene es el fraude electoral. Lo que se viene es el fraude electoral en las dos elecciones que vienen y en la del 2024. Lo que se viene es que no van a reconocer su derrota en ningún campo. ¿Y qué va a pasar? Que todo el mundo se está preocupando porque el país se está militarizando, lo cual es gravísimo que ya se militarizó, pero nadie se preocupa de que la delincuencia organizada, el crimen organizado, está haciendo el trabajo que el gobierno no le quiere dar al ejército, está haciendo el trabajo sucio, y la prueba fue la elección del 21. Se preocupan por el poder del ejército, pero nadie se preocupa por el gran socio de este narcopresidente, que es el crimen organizado. Se viene un fraude, se vienen situaciones difíciles, pero yo termino con esto. Nosotros tenemos que dar cuentas cada uno, insisto, ante Dios, de cuál fue la actitud que asumimos, cuál fue la batalla que dimos, con cuántos has hablado. ¿Le vas a mandar este video a la gente o te vas a quedar diciendo no, porque ellos son fanáticos de López Obrador, ¿para qué me meto en problemas? ¿Para qué? No neguemos la verdad. No neguemos la verdad y, sobre todo, no tengamos miedo. Porque entonces, ¿qué fe tenemos? No es un foro político esto. Estamos hablando desde Viva Cristo Rey. Cada uno de nosotros debe tener en cuenta que Dios está esperando la respuesta de nuestro corazón, de cada uno, y Él bendecirá y multiplicará los esfuerzos que hagamos por tratar de devolverle esta patria que le pertenece. Eso es todo de mi parte. Pues muchas gracias, Mario, Javier, Juan Bosco, porque pues le hemos dado una refrescada a este tema y seguiremos en el asunto. Esperemos tener oportunidad de reunirnos una vez más antes de las elecciones, ¿no? De este 4 de junio y después para hacer un balance y pues analizar cómo se reconfigura o no el panorama político nacional, porque vaya que son claves los comicios en estas dos entidades el 4 de junio. Pero bueno, pues así es como terminamos. Hasta Juan la vista. Bosco, muchas gracias por tu esfuerzo. Gracias a todos. Javier, Buenas Mario, noches a todos. gracias a todos y pues sigan con nosotros al pendiente en este programa y nos despedimos con este himno. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos?